Bienvenidos a una nueva transmisión de Asamblea de Dios Esmirna. Alaba y glorifica el nombre de Dios Todopoderoso y lo más importante, que la palabra del Señor se haga rema en tu vida. Señor, junto a ti, Señor, junto a ti.
Señor, junto a ti. Pastora, en este día la familia Jiménez García le desea que pase un feliz cumpleaños. Un abrazo virtual ahí donde usted se encuentra y deseamos que todas las bendiciones del cielo le sean dadas, los deseos de su corazón, pastora, para usted y para su familia. El más sincero deseo de la familia Jiménez García. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio para mí estar frente a ustedes dándole gracias a Dios por un año más de nuestra pastora. Pastora, feliz cumpleaños, Dios me la bendiga, que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Usted sabe que la aprecio mucho y es de bendición para mi familia. Gracias. Para mí es un verdadero gusto que me hayan invitado para estar presente de esta manera en ese agasajo que le han preparado a la pastora Emma Estrada en su cumpleaños. De verdad es un verdadero gusto, gracias al liderazgo de la iglesia Esmirna, a su pastora asistente, hermana Carolina, por permitirme dirigirme a ustedes y así compartir la palabra del Señor en ocasión del cumpleaños de la sierva de Dios. Si yo pregunto qué cualidades espera usted ver en un pastor o en una pastora, en un líder que dirige una congregación como pastor, claro que las respuestas serían muchas. Haría posible hacer una gran lista y dirían que sea abnegado, que sea amoroso, que sea servicial, compasivo, etc. Y si le pregunto a ustedes qué cualidades especiales han visto en la sierva de Dios, en hermana Emma, en su ministerio pastoral, ustedes seguramente me dirían, entre otras cosas, que ha sido una pastora abnegada, servicial, firme en sus convicciones, etc. Y todo eso que se pudiera decir y aún más no sería posible describir en la totalidad la calidad del ministerio que ella ha desempeñado en su vida, en su ministerio pastoral. Porque es una mujer muy reconocida en el ámbito de nuestra iglesia Asamblea de Dios, cómo se ha desempeñado. Y es por eso que ahora quiero hablarles a ustedes acerca de 3 cualidades esenciales que caracterizan a un auténtico ministro, que caracterizan a un auténtico líder, hombre o mujer del Evangelio, como una persona de Dios. Así es de que quiero que por favor vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 1. Solamente vamos a leer ese primer versículo y dice así la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Lo repito. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En este pequeño versículo, el apóstol Pablo resume 3 cualidades esenciales de su persona que lo caracterizan como un hombre de Dios. Y la primera es su humildad y sencillez, cuando él declara, Pablo, siervo de Jesucristo. Interesantemente, él utiliza la palabra siervo, que literalmente sería doulos en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento. Doulos significa esclavo, es decir, Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo y así se presenta como esclavo de Jesucristo.
Ahora preguntémonos, ¿qué era un esclavo en los tiempos de Pablo, en los tiempos del Señor? Bueno, un esclavo era una persona que no se pertenecía a sí mismo, que le pertenecía a un amo, a un señor. Y se llegaba a ser esclavo porque había sido conquistada la comunidad a la que pertenecía y fue hecho esclavo, o porque nació siendo esclavo, o porque no podía pagar una deuda y tuvo que venderse él o a sus hijos como esclavos. Y una vez estando como esclavo no había manera de liberarse a menos que se pagara la deuda, a menos que otro viniera y pagara la deuda también y lo dejara libre, o que el amo o señor dijera: te doy libertad y haz lo que bien te parezca. Un esclavo era precisamente una persona que amanecía para empezar a trabajar y anochecía y aún ahí seguía todavía trabajando hasta que el señor, su dueño, el amo, le decía: vete a acostar, para que descansara y así al otro día seguir trabajando. Es decir, no había descanso sino solo para recuperar fuerza. No había sueldo, no había prestaciones. El esclavo vivía para trabajar. Así que el apóstol Pablo se identifica como un esclavo, y eso denota pues su humildad, su sencillez, porque él no anda rebuscando grandes títulos para atribuírselos y de esa cuenta lucir muy campante para los romanos a quien él les está escribiendo. Simplemente dice: óigame, yo soy un esclavo del Señor Jesucristo. Simplemente. Por lo visto él seguía ese ejemplo de sencillez y de humildad de Jesucristo cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que la humildad caracterizaba al apóstol Pablo. No andaba queriendo presumir, ostentando cargos, puestos, lugares para ser reconocido y aplaudido. Y un auténtico siervo de Dios, una auténtica sierva de Dios, realmente nadie anda buscando aplausos, que lo pongan hasta por ahí arriba y que le hagan reverencia. De ninguna manera. Se reconoce que se es solo un servidor de Jesucristo, un esclavo, una esclava, un siervo, una sierva del Señor. Así es de que no tiene lugar, no cabe el espacio para la presunción, para presumir: soy esto, soy aquello. Simplemente el apóstol denota esa cualidad esencial en todo ministro del Señor: la sencillez y la humildad para servirle a Jesucristo. Pero además de la sencillez, de la humildad que denota en esta presentación que él les hace a los romanos, él además refleja su entrega total al Señor Jesucristo. Porque el esclavo estaba ahí para servir, para atender, para estar dispuesto a todo llamado que le hicieran hacer esto, aquello, lo otro. El esclavo estaba siempre ahí presto porque el esclavo no se pertenecía a sí mismo. Y Pablo está diciendo eso: yo no me pertenezco ya a mí mismo. Y como él lo dijo otra vez: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él era consciente de que era propiedad de Jesucristo, que le había entregado al Señor su vida. En una oportunidad camino a Damasco se encontró con Jesucristo y ahí le reconoció como Señor y como Salvador de su vida. Y como todo siervo o esclavo, él estaba dispuesto a hacer todo para el Señor, claro que sí, con gozo, porque tenía que reconocer que era una cosa muy diferente, un asunto muy diferente servirle a un esclavo, amo, señor pagano, que ahora servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que había dado su vida en rescate por él, por amor. Así que el apóstol Pablo está reflejando que él vive para servirle a su Señor, porque es un servidor, un esclavo. Yo creo que esa es una cualidad especial entonces que
se refleja en todo ministro del Señor, que está entregado a su Señor, dispuesto a servirle en toda circunstancia, en todo momento. Haya pestes o no haya pestes, las cosas si andan bien o si andan mal, si hay recursos o no hay recursos, el verdadero siervo de Dios, la verdadera sierva de Dios, está dispuesto a seguirle sirviendo a su Señor en todo momento, en todas circunstancias, hasta que llegue el momento cuando Dios diga: hasta aquí llega tu camino, tu carrera, y es tiempo de rendir cuentas, de ir a la presencia del Señor, o que el Señor venga. Así que la humildad, la sencillez es una característica de todo siervo de Dios. Y eso, por supuesto, es lo que se ha observado en hermana Emma, porque no solamente ustedes en su congregación la observan, ven cómo se ha esmerado en servirle al Señor, sino que en el ambiente pastoral, en el gremio pastoral donde ella se desenvuelve, en una sección, en un distrito, entonces ella ha reflejado pues que su vida le pertenece al Señor y que le ha estado sirviendo al Señor por años y años. No recuerdo por cuánto tiempo. Yo recuerdo haberla tenido como estudiante en el instituto bíblico. Bueno, perdón, lamento no haber enseñado bien porque era la primera vez que estaba enseñando ahí, pero ahí tuve la oportunidad, la bendición de conocerle, y desde ahí entonces he observado que sigue siendo una mujer dispuesta a servirle al Señor con sencillez y humildad. Un ejemplo que otros deben de seguir, pero también que se debe de valorar como una cualidad esencial en un siervo, en una sierva del Señor. Una segunda cualidad que se observa en este texto que hemos leído es su llamamiento al ministerio. Una cualidad esencial de todo siervo de Dios es que está en el ministerio no porque no halló a qué dedicarse, o porque no tenía que hacer, o porque estaba desempleado, o porque no podía ganarse la vida de otra forma, y que entonces se dedicó a ser pastor. De ninguna manera. Pablo reconoce que él está en el ministerio, en este caso como apóstol, que quiere decir enviado a realizar una misión especial, no porque él haya decidido ese camino, sino porque Jesucristo se lo trazó, lo llamó para que se dedicara a ese trabajo. Realmente cuando se está en el ministerio, no se está porque uno lo decidió tan fácilmente. En mi caso, yo no quería dedicarme a ser ministro del evangelio, a ser pastor, a estar predicando. Al inicio estaba muy encantado cuando llegué al instituto bíblico, pero ya después de eso dije, no, la cuestión no es tan fácil, mejor me dedico a mis asuntos, que me iba muy bien. Pero luego reconocí que el llamado del Señor ahí estaba. El ministerio de ser apóstol no lo decidió el apóstol, fue decisión del Señor. El Señor le interrumpió en su viaje, y yo no sé qué interrupciones hizo Dios en la vida de hermana Emma o en la vida de otros siervos del Señor, de otros ministros, de otras hermanas y hermanos, pero el ministerio del pastor realmente es una vocación personal. Es algo que viene del Señor. No estamos en el ministerio porque queríamos estar ahí. Estamos en el ministerio porque Dios nos llamó. Y alguien dijo, no hay peor desgracia para un hombre o para una mujer que irse al ministerio, a pastorear, a liderar, sin haber sido llamado por Dios. Y también otra desgracia similar, dijo, y aún peor, puede ser aquella que, habiendo sido llamado por Dios a un ministerio, quedarse sin hacer nada, desobedeciendo, no cumpliendo con una vocación divina. Gloria a Dios por hermana Emma y otras mujeres y muchas personas que han hecho caso al llamado del Señor,
para dedicarse a servirle al Señor en la predicación, en la enseñanza, en la consejería, en la administración y en todas aquellas cosas complejas que vienen en el ministerio y que hay que atender, y que para ello se requiere la gracia de Dios, el llamado del Señor para poder realizar ese trabajo. No recuerdo exactamente quién lo dijo así, pero alguien dijo, bueno, pastor cualquiera puede ser. Solamente tiene que predicar e ir a visitar, ¿verdad? Tan fácilmente, pero no se trata de eso. Claro que se puede hacer, se puede predicar y ir a visitar algunos hogares, pero si usted no ha sido llamado por Dios, si no tiene esa vocación, es un peligro, es un riesgo estar metido en un lugar donde no se ha sido llamado. Pero es una cualidad esencial que no debe de faltar en todo siervo de Dios, en toda sierva de Dios. Tener la convicción de que se está en un lugar porque Dios así lo quiere. Se está predicando, se está enseñando, se está haciendo esto y aquello, no porque no encontré otro trabajo que hacer, sino porque Dios le llamó, porque Dios nos ha llamado. Esa es una cualidad importante y por lo mismo usted debe de valorar ese hecho. El que Dios haya puesto sus ojos divinos en hermana Emma, para que llegue a su vida de una u otra manera a ministrarle la palabra de Dios, para que interceda por usted, para que le oriente, para que de una u otra manera ella se desempeñe en el cargo, en el puesto en el que Dios le tiene. Dios la tomó en cuenta y eso se queda reflejado por los frutos. El apóstol Pablo dijo, yo soy llamado a ser apóstol, yo no lo decidí por mí mismo, fui llamado por Dios, pero los frutos él los podía decir y se podían observar. Como era apóstol, se había encargado de fundar iglesias por todos lados. Y ahí estaba él diciendo, aquí está la prueba de que tengo un llamado para ser apóstol. ¿Y qué más podemos decir al respecto hoy con la sierva del Señor? Su trabajo, su desempeño y el fruto de todo ese quehacer pastoral por años es la misma congregación que está perseverante y viviendo con firmeza su fe cristiana. Seguramente usted en algún momento dado ha sido fortalecido en su vida espiritual por algún mensaje de la sierva del Señor. Ha sido animado, exhortado, ha sido consolado, porque en algún momento dado Dios le dio una palabra a la sierva del Señor para que le hablara a usted. Y digo eso por la misma experiencia que todos tenemos. Tan lindo es que alguien se acerque y nos diga, pastor, qué lindo su mensaje, me ayudó, me fortaleció, venía necesitado, necesitada y habló a mi vida. Pero realmente no somos nosotros, sino que es la gracia del Señor respaldando a un hombre, a una mujer que Él llamó al ministerio. Y estoy seguro que Dios ha respaldado a hermana Emma por años y años en la iglesia Esmirna, haciendo una serie de trabajos, de quehaceres que van siempre encaminados a edificar y a fortalecer la iglesia para que se extienda con firmeza por todos lados. Sí, la humildad, la sencillez, pero también el llamamiento es algo que no debe de faltar y que siempre va a estar presente en un ministro auténtico del Evangelio. Y una tercera cualidad que se puede ver en este texto es un propósito en la vida, cuando el apóstol Pablo dice, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Jesucristo. Es decir, ser apartado significa
que él tenía la convicción de que había un propósito para su vida. Pablo no era como una embarcación sin rumbo fijo que iba por todos lados en el embravecido mar o en calma, sin un lugar a donde dirigirse. No, él había sido apartado, se le había dado un propósito para su vida. Estaba consciente de que él tenía que vivir para Jesucristo, vivir el Evangelio, no solamente proclamar las buenas nuevas de salvación y vida eterna, sino que también vivir ese estilo de vida cristiana. Y a esa actitud de estar apartado, de vivir con un propósito en la vida de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros, a eso se le llama vivir para la gloria de Dios. Cuando esa pregunta la han hecho los éticos, los filósofos, ¿cuál es el fin de la vida como propósito? Pues se han dado una serie de respuestas, pero la fe cristiana responde simplemente, ¿cuál es el fin último del ser humano en todo lo que hace, en toda su vida? Pues es vivir para la gloria de Dios. Todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, tiene fijo en su mente y en su corazón que su vida tiene que reflejar el amor, la gracia de Dios en todo lo que hace y en todo lo que se realiza, se debe de hacer para la gloria de Dios. Tenemos muy bien claro para qué nos apartó el Señor, para vivir este estilo de vida cristiana. La sociedad secular pues puede vivir como se le da la regalada gana. Hace algunas horas escuchaba el argumento de una persona totalmente fuera de la fe cristiana auténtica y decía, decidí vivir mi vida y vivirla como a mí se me dio la gana vivir, con malas palabras y todo lo que podía venirle a su mente. ¿No es esa la actitud de un siervo de Dios, de una sierva de Dios? Sabe que vive con un propósito, vivir para la gloria de Dios. Si predicamos, es para la gloria de Dios. Si enseñamos, es para la gloria de Dios. Si administramos, es para la gloria de Dios. Si exhortamos, es para la gloria de Dios. Si nos va bien, es para la gloria de Dios. Si las cosas no andan tan bien como en esta época, pues seguimos viviendo para la gloria de Dios. Y así vivió el apóstol Pablo. Hasta que al final pudo decir que había terminado su carrera, había terminado su vida terrena viviendo para la gloria de Dios hasta que finalizó su existencia terrenal. El auténtico siervo de Dios tiene fijo muy bien hacia dónde va. Un punto fijo hacia el encuentro con Jesucristo. No se aparta de ahí. Hay personas que hoy caminan por este mundo sin rumbo fijo y por lo mismo, por no caminar con un rumbo fijo, no pueden guiar a otros. Son ciegos, guías de ciegos. Pero un auténtico ministro de Jesucristo lo tiene bien claro. Tiene claro su proyecto de vida. Y no solamente tiene claro su proyecto de vida, sino que se esfuerza por apoyar a otros para que lo puedan encontrar. Para eso son los ministerios de pastor, para ayudar a otras personas, no solamente a encontrarse con Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador, no solamente señalarle el camino para encontrar el perdón de sus pecados, sino también ayudarlo a encontrar el propósito que Dios tiene acá en este mundo. Vivir para el Evangelio, es decir, vivir para la gloria de Dios. Así que un auténtico ministro, un ministerio calificado, siempre estará pensando en ayudar a otros, en encontrar el propósito de vida
que el mismo siervo, que la misma sierva encontró en Jesucristo. Así que dichoso usted que tiene a alguien, a una pastora, a una sierva de Dios y su equipo, su asistente, a hermana Inma, que le ayuda a caminar de acuerdo a ese plan que Dios tiene para su vida, en esta vida terrena, y que de alguna manera le está afectando en la eternidad. ¿Qué les puedo decir yo? Valore pues ese ministerio. De hecho lo está haciendo. Ahora que se está ocupando este espacio, este tiempo para honrar ese ministerio, porque no está mal. La Biblia dice: al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Y ustedes están honrando el ministerio de la sierva del Señor al hacerle este reconocimiento en el día de su cumpleaños. Vea usted esas cualidades, la humildad y la sencillez, el llamado que Dios le hizo para realizar ese trabajo de pastor, la calidad de vida que ha estado teniendo por muchos años apegado a la palabra del Señor. Hay que valorar eso y decir: gracias Dios, gracias Señor, por esta sierva que tú levantaste, que me ha ayudado a mí, a mi familia, y seguramente seguirá ayudando a otras personas que se van agregando a la iglesia en todo tiempo, en todo momento. Así que ahora lo que vamos a hacer es elevar una oración a favor de la sierva del Señor, hermana Inma, pidiendo al Señor la fortaleza, su salud, el bienestar, toda la fuerza necesaria y los recursos necesarios para que ella pueda continuar siendo de bendición como sierva del Señor donde se encuentra. Oramos. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, llegamos delante de ti, Padre Santo, para darte gracias por la vida de tu sierva. Gracias por hermana Inma, Señor. Una mujer abnegada, dedicada, servicial, Señor, en tu obra. No solamente aquí en la congregación, sino con sus demás consiervos, Señor. Gracias por esa vida que escogiste en Cristo Jesús. La levantaste, Señor, para ser de bendición para muchas personas durante toda su vida. Hoy, en ocasión de su cumpleaños, estamos rogando que tu gracia la envuelva, que tu poder la sostenga, que tú le sigas guardando, que le des esa fortaleza física, intelectual, espiritual, para que continúe con el ministerio que tú le has encomendado. Llénala siempre, Señor, con ese fuego, con ese fervor de lo alto, que sea llena de tu Espíritu Santo. Ayuda a su asistente como pastora, hermana Carolina, que siga siendo parte, Señor, de ese ministerio, que sean un equipo, Señor, juntamente con los demás líderes, para seguir ayudando a crecer y edificarse a todos los miembros de la congregación. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un privilegio para mí poder compartir este breve mensaje basándome en las palabras del apóstol Pablo que mencionamos al inicio. Dios les bendiga, Dios les guarde y hermana Inma, feliz cumpleaños. Hasta pronto. Qué bendición. Pastora, Dios le bendiga. Este es un día muy especial, no solo porque es su cumpleaños, sino que agradecemos a Dios por el año de vida que le ha concedido. Yo en lo personal, pastora, estoy muy agradecido con Dios por su vida, porque su vida ha sido una bendición para mí y para mi familia.
como también, pastora, para el ministerio donde nosotros servimos en la iglesia. Gracias, pastora, por enseñarnos a honrar a Dios, a amar a Dios sobre cualquier situación. Mis más sinceras felicitaciones, y yo deseo con todo mi corazón que Dios la sorprenda este año y que Dios le regale muchos años más de vida del lado de todos nosotros que la apreciamos, la amamos y la queremos. Un fuerte abrazo, pastora. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. En esta noche estamos festejando a nuestra pastora, querida pastora. Le damos gracias a Dios por su vida. La bendecimos, la amamos y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que la bendiga y que conceda todas las peticiones de su corazón. De parte de todas las damas y del comité de adorno la bendecimos. La amamos, hermana pastora. Bendiciones y reciba un abrazo virtual. La queremos mucho. Creo que cada día que el Señor nos regala es verdaderamente una bendición, y hemos ido comprobándolo a través de las situaciones que hemos vivido en los últimos tiempos y a través de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. Hoy agradecemos por la vida de usted, pastora. Agradecemos a Dios la fidelidad que ha tenido para con usted, y le damos gracias a Él porque su vida ha sido guardada en sus manos. Deseamos de parte del Ministerio de Iglesia Infantil que el Señor la siga guardando, que la siga bendiciendo, y que los años que el Señor le regale en esta tierra sean de mucha dicha, de mucho gozo. Y en lo personal, mi admiración, mi respeto, mi cariño para con usted. Y pues la bendecimos, pastora, y le deseamos que tenga un muy feliz cumpleaños y muchos días y años llenos de dicha y sirviéndole al Señor, siendo ejemplo para todos nosotros, de parte de maestras y de los niños de Iglesia Infantil. Que Dios la bendiga.
al que es digno de recibir el honor. Vamos, cantemos, levantemos nuestras manos